Lo que nos toca revisar es el routing multicast. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho el Classful, la tabla de división de clases de las direcciones IPv4, hemos visto que existía una clase D que iban entre 224 y 239. De 240 a 255 nunca se ha usado, son la parte reservada, si quieren. Este grupo de multicast tiene que ver con, de alguna manera, elementos que nos permitan, con una sola dirección, apuntar a muchas instancias o dispositivos. Un ejemplo simple es la videoconferencia. Cuando se hace videoconferencia a través de estas direcciones multicast, se utiliza una dirección para que todos los hosts obtengan esta dirección y puedan asociarse. Se hace un join, entonces se va a emitir a esta dirección, no a todos. Se está haciendo multicast porque se está mandando a esta dirección y por la conveniencia de la dirección, todas las que tienen esta sola IP, en este caso sí se puede admitir múltiples máquinas con una sola IP, es que van a recibir la comunicación. Se utiliza este rango normalmente también cuando los routers tipo SPF van a mandar su información. Entonces todos los routers o SPF tienen una sola IP, esta. Y los que son routers designados tienen esta otra. En el caso de Cisco, este número varía. Vamos a ver. Aquí tengo, ¿se puede ver mi pantalla? Sí. Aquí tengo el protocolo EIGRP, que es de Cisco. Aquí están los paquetes Hello. Si vemos por dentro esto, lo que quiero mostrarles es aquí. Fíjense la dirección. Destination address, 224.0010. Entonces, en el caso de Cisco, utiliza también direcciones multicast, pero diferentes a las de OSPF, obviamente. Estamos manejando la 224.0010. Entonces, va a manejar seguramente la 9 o la 10 para poder hacer su despliegue de información, ¿no? Eso es lo que se maneja en el caso de Cisco. Si vemos, este es el emulador o simulador de red de Huawei, el ENSP. Es mucho mejor que el Packet Tracer, es muy parecido al GNS3. Y se van a fijar por qué. Yo puedo entrar a este router y decir que capture datos de esta interfaz. Y va a empezar a trabajar con Wireshark y a capturar los datos. Lo que no puedo hacer con el Packet Tracer. En el Packet Tracer tengo que emular, ¿se acuerdan? La simulación y capturar algunos paquetes y que me muestra aparentemente lo que estoy queriendo hacer. Si veo la teoría, me dice que la 224.005 son todos los routers OSPF de una red. Entonces, si veo el Wireshark, fíjense las direcciones. 224.005. Este es el mismo paquete del EIGRP, paquetes Hello. Si vemos aquí, puedo revisar Destination Address 224.005, justamente como la teoría me dice. Y en el protocolo tengo que es un paquete Hello, está mandando paquetes Hello. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de capturar el otro más. No está intercambiando información, más que mandando 5 notificaciones, pero vamos a apagar este. Y vamos a volverlo a arrancar. Y en función de esto vamos a capturar, hasta que este arranque, paquetes de este otro. Entonces deberían intercambiar mensajes hacia este, a medida que está llegando, ya que está subiendo. Entonces no solamente debería haber los paquetes de notificación, sino también los de descubrimiento. Fíjense que la 10.0.123.3 y la 2 están mandando paquetes Hello a este destino, un solo destino. Entonces, a través de este, ellos comparten directamente. Aquí tenemos el update, el ACK, ninguno es router designado, por eso no aparece como 6.
Son distintos paquetes. Esto nos van a mostrar sus compañeros cuando ya expongan a partir del día jueves los que nos faltan. Hoy estamos terminando este tema, mañana hacemos cualquier tipo de consulta y el día jueves retomamos las exposiciones. Entonces aquí tenemos paquetes diferentes al Hello, el Link State Update y Link State Acknowledgement. Esto nos permite trabajar con lo que es el OSPF. Entonces, es bastante interesante el emulador de Huawei para darnos ese tipo de trabajos. Fíjense que todavía no ha arrancado, está tardando mucho. Por eso que no se ha visto las actualizaciones. Pero eso era para mostrarles simplemente estas direcciones de broadcast, de multicast, perdón. Otros elementos que podemos revisar, que hay varias direcciones de las 224 a las 239 que se manejan como multicast a través del protocolo IGMP, que es el protocolo de administración de grupos. Es el que permite trabajar con hacer direcciones multicast. Si vemos en la captura y buscamos el IGMP, espero tenerlo aquí, macOS utiliza IGMP, aquí está, normalmente con sus versiones de Bonjour, o sea, aplicaciones propias del manejo multicast de Mac. Fíjense la dirección, 224.0022, y está utilizando el IGMP. Si vemos el IGMP propiamente, el protocolo, vemos que está utilizando direcciones de las 239 como el registro de grupo. Entonces, aquí podemos ver direcciones 224, 239, como la teoría nos dice. Estamos manejando multicasting. Lo interesante que hay que destacar, y espero que hayan notado, es que si yo quiero referirme a todos los routers OSPF, no tengo que más que dirigirme a una IP. Y todos los routers OSPF van a recibir por esta. Si son routers de IGRP, han visto 224.0010. Entonces, directamente con una sola dirección se puede agarrar un montón de dispositivos. Eso es multicasting. Una forma de experimentar un poco lo que es multicasting podría ser una videoconferencia. ¿Ustedes han asistido a alguna videoconferencia? ¿Alguien tiene experiencia de una videoconferencia? ¿Nadie? Y que nuestra clase no se considera como una videoconferencia. Exactamente. Bueno, más bien te has dado cuenta. Todas nuestras clases son videoconferencia, pero no estamos utilizando multicasting. Estamos utilizando direccionamiento IP, es decir, de la A a la C, una dirección o sin clase, no importa. Pero estamos agarrando un IP público que no es multicasting. Si nosotros tuviésemos dispositivos de videoconferencia, existen cámaras, existen micrófonos omnidireccionales, existen dispositivos para hacer videoconferencia, podríamos utilizar direcciones de la 224 a la 239, específicamente. Y cada uno de nosotros tendría, por ejemplo, la dirección 224.001. Y el que está emitiendo solamente emite con ese destino y todos los que tienen ese destino los reciben. Entel y Access, por ejemplo, ofrecen servicios de videoconferencias, alquilan todos los dispositivos y utilizan este grupo de direcciones. ¿Está bien? En nuestro caso, estamos haciendo videoconferencia a través de web, si quieren, webcast, podríamos llamarle, en vez de multicast, normalmente se denomina webcast, pero estamos utilizando direcciones que no son los propios a multicasting. ¿Está claro eso? Como antes de la pandemia no había mucha experiencia con videoconferencias, entonces la tarea de este tema era que ustedes puedan entrar a los webcasts de Microsoft, que son gratuitos, y asistir en tiempo real, hacer las preguntas en tiempo real, etcétera, etcétera, de cualquier tecnología, y tienen que mostrarme la evidencia de eso como práctica. Hoy no tiene ningún sentido hacer eso porque todas nuestras clases ya son videoconferencias, son webcasts. ¿Dudas? Entonces, empezamos a hablar del último acápite de nuestro tema 5, IPv6.
Ya hemos visto que IPv4 hace mucho tiempo ya debía haberse acabado y se han buscado diferentes mecanismos que nos han permitido de alguna manera hacer que se extienda este tiempo de las direcciones IPv4. Seguimos trabajando con IPv4, aunque la CNIC ya no tiene direcciones, les he mostrado eso, ya no tiene direcciones para repartir. Entonces, el IETF empieza a trabajar ya en el 90, porque en el 93 deberían acabarse las direcciones IPv4. Imagínense cuánto hemos extendido estas direcciones y aún las seguimos usando. El IETF empieza a trabajar en un proyecto que le llama IPNG, New Generation, y que luego se renombra como IPv6. ¿Por qué no existe IPv5? ¿Por qué saltamos de IPv4 a IPv6? En realidad ha existido IPv5, se manejaba 48 bits de dirección, pero ha sido en entorno experimental, no ha salido a producción. Es por eso que se maneja solo IPv6. ¿Cuál era la idea inicial de trabajar con una versión nueva de IP? Primero, que el espacio de direcciones sea muy grande y que no se agote. Imagínense, manejamos 32 bits. En IPv5 estamos manejando 48 bits. 2 a la 48, ¿cuánto nos da? 2 a la 32 nos da 4 gigas, de los cuales no se han usado más que 250 millones de los 4 billones que se podían usar. ¿Y por qué? Porque lo han dividido en clases. Entonces ha sido una pésima idea el manejar ese esquema de clase. La idea era que ya no se iban a manejar ese tipo de classroom. La eficiencia, que de alguna forma se trata de reducir las tablas de los routings. ¿Y eso qué significa? Que se puedan manejar solo direcciones que abarquen un grupo de direcciones grande, como tal se ha hecho en CIDR. Han visto con CIDR que con una dirección puedo apuntar a 65.000 direcciones, o a 32.000, o a 16.000, o a 8.000, o a 4.000, etc., con una sola dirección. Entonces, esto ha permitido que no tengamos que tener grandes cantidades de tablas de routing. O sea, muchas de las cosas que se han implementado en IPv6 se han ido trabajando en estos mecanismos de extensión de dirección o de extensión de vida de la IPv4. La seguridad, que se pueden incorporar protocolos para seguridad, ya que IPv4 originalmente no había considerado la seguridad. Y se han ido adaptando, adecuando, colocando durante el tiempo, ante muchos ataques y vulnerabilidades que se han creado, distintos elementos de seguridad. Por ejemplo, protocolos como HTTPS, en lugar de solamente HTTP, o el SSL, que vendría a ser protocolos de seguridad a nivel de transporte, etcétera, etcétera. Tipo de servicio, manejar mejor los diferentes tipos de servicio. Ya hemos hablado sobre esto y les he mostrado que con ping se puede cambiar el tipo de servicio con prioridades. Multicast. Este es un elemento importante porque IPv6 ya no maneja broadcast. El concepto de broadcast en IPv6 se ha perdido. Se maneja multicast de manera general. Y la movilidad es otro de los elementos importantes. Actualmente no tenemos movilidad de un host. Uno piensa que con su celular puede estar por todo lado, por lo tanto está en un dispositivo móvil, por algo se llama así, y puede tener internet. Pero ¿qué pasa si ese dispositivo se va a otro país? Ya no funciona. Debería tener una tarjeta de otro país o tener algún servicio de otro país. La idea de la movilidad con IPv6 es que no importa dónde llevemos nuestro dispositivo, nuestra computadora portátil o nuestro celular, que siga funcionando. Que la movilidad sea como se quiere en forma genérica con el término. Esos son los elementos planteados principalmente para poder manejar una versión mejor del IPv4. Obviamente que no tengamos que estar teniendo los problemas de IPv4. Y otro elemento que se ha manejado en diseño, pero que es difícil implementar, es que pueda coexistir IPv4 con IPv6. Es muy difícil, porque si hubiese sido fácil, ya IPv6 muchas instituciones estarían implementando y seguiríamos trabajando con IPv4 en forma transparente. Pero es muy complicado hacerlo. ¿Está bien? Aquí les hablo de la versión 5, se ha llamado Stream Protocol.
no ha dado luz, o sea, en realidad no ha salido como elemento de producción. A ver. Aquí tenemos la IPv4, 32 bits de dirección. Y esto nos da 4 billones de direcciones, de las cuales solo 250 millones se han usado. La IPv6 maneja 128 bits, ya no 32. Y tendríamos este pequeño número de direcciones, que me resulta muy difícil leer. Entonces, aquí tenemos el número de direcciones que es 2 a la 128. En alguna bibliografía, cuando sale este primer dato, alguien, un autor, no recuerdo, no he encontrado ya el documento que había leído, lo había comparado con la cantidad de estrellas que existen en el universo. Puede ser muy pretencioso, pero no es tan pretencioso si uno piensa que en el diseño se ha considerado bits como planeta. Un bit o 2 bits que podría manejar planeta. Si estamos en la Tierra podría ser 00, si vamos a la Luna 01, si vamos a Marte el 10, etcétera, etcétera. Entonces, no podríamos pensar que es tan pretencioso compararlo con el número de estrellas del universo. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea de las direcciones IPv6? Vamos a manejar 16 bytes. Primero, no se va a manejar en forma decimal, porque implicaría tener demasiados números que recordar. Ahora no es difícil recordar una dirección, por ejemplo, 192.245.121.100, que es mi IP. No es difícil recordar. Pero si manejo 128 bits en forma decimal, ya me resultaría muy difícil recordar. Entonces, la idea no es que recordemos direcciones, sino que podamos manejar un conjunto de direcciones que sea más fácil de escribir. Vamos a poner más fácil entre comillas, porque tampoco lo es. Así que se van a manejar números hexadecimales en lugar de números decimales, que se puedan dividir en dos grupos, 64 bits, un prefijo, y 64 bits, el ID de la interfaz. Este es el mismo criterio que se ha tomado para las direcciones MAC de las tarjetas de red. ¿Alguien me puede decir cuáles son las particularidades de las direcciones MAC de las tarjetas de red? ¿Cuántos bits se maneja ahí? ¿Ni idea? Tema de primer parcial. 48 bits. De los cuales, ¿cuánto se destina para el propietario, para el fabricante? 24. 24. Y los 24 restantes para el ID de la interfaz. Aquí entonces se está reservando 64 como un prefijo, que no va a ser para fabricante, pero es un prefijo. El prefijo va a determinar de alguna manera una especie de subredes sin hacerlo. En el prefijo podemos colocar base 64, base 128. El ID de la interfaz va a identificar plenamente a una interfaz en todo el mundo, tal como lo hace IPv4 ahora, pero han querido dividirlo en dos elementos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es 64 bits, fíjense que son hexadecimales. Tenemos 8 grupos, son 16 bytes, pero asociados en 8 grupos. Entonces manejamos 2 bytes por cada grupo. En los primeros 2 números es el primer byte, los siguientes 2 números el segundo byte. Y tenemos 8 grupos de estos. Esta es nuestra dirección IPv6, clásica, típica. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Existen diferentes formas de manejar las direcciones IPv6, de cómo se generan las direcciones IPv6. A ver. Hay unas direcciones, se llaman Global Unique Address, las direcciones que nos dan como las que llamábamos públicas en el IPv4. En IPv6 serían las GUA, las globales si quieren, o únicas globales. Son las que análogamente corresponderían a las direcciones públicas. Se van a manejar de acuerdo a ciertos prefijos. En el prefijo del routing label, del global, en los 64 bits, se puede crear subredes también.
y manejar las interfaces. Entonces, aquí tenemos los primeros bits, y de acuerdo a los primeros bits, podríamos tener distintos tipos de direcciones. Tenemos un rango desde la 001, ¿no? Con 001 empezaríamos, hasta este rango. Y esto vendría a ser el prefijo que nos da todo lo que son las GUAs, las direcciones globales. Por ejemplo, una dirección IPv6 con prefijo de enrutamiento /48 y una con prefijo 64. O sea, vamos a ir diferenciando cuántos elementos vamos a utilizar como dirección IPv6. No tenemos que usar los 128 bits. Podemos utilizar un prefijo específico que nos va a asociar a un grupo de direcciones. El prefijo de routing de 48 bits se puede asociar, como les decía, a uno de red de 16 bits. Estos dos, 48 más 16, van a corresponder a lo que vendría a ser el prefijo. Pero esto nos abre una gran posibilidad. ¿Por qué han creado esto? ¿Por qué han armado de esta manera? Los 64 sigue siendo de la interfaz. Si ustedes recuerdan, la dirección MAC de la tarjeta de red tiene 48 bits. Entonces, ¿cómo podemos crear movilidad de tal manera que estemos donde estemos, nuestra máquina funcione, siga en red, en la red de Internet? Podríamos asociar los 48 bits de nuestra dirección MAC de la tarjeta de red y sumarle 16 bits para con esto crear un prefijo. Y si se dan cuenta, este prefijo sería único en todo el mundo, porque estaría incluyendo nuestra tarjeta de red. Y nos permitiría ir a cualquier lugar, encender nuestra máquina y que sigamos teniendo Internet. Esa es la idea. Entonces existe una forma de crear números IPv6 para nuestra máquina a partir de la dirección MAC de la tarjeta de red. ¿Está bien? Existen rangos, tal como hemos visto de IPv4, el 127.0.0.0, por ejemplo, tiene que ver con la red local, y el 127.0.0.1 es el localhost. En este caso, nuestro localhost sería esta dirección. 4.1/128. ¿Y qué significa /128? Que es dirección única. Que esta es la máscara de 128, está cubriendo solo una dirección. Es como haber colocado /32. Si ustedes recuerdan las pantallas que hemos hecho con el raw print, les he mostrado muchas direcciones con /32. Y esas eran las únicas, las que no cambiaban. ¿Por qué se coloca 4 puntos? Vamos a ver un poco más adelante. ¿Está bien? Las direcciones, fíjense que se están separando ahora con 2 puntos. Tenemos 2 bytes, 2 puntos, 2 bytes, 2 puntos. Y tenemos los 8 grupos de los 16 bytes. Entonces los 2 puntos son importantes. No se utiliza el punto de la IPv4, sino se maneja 2 puntos. De la 2001/32, este grupo de direcciones /32 se reserva para documentación. Es decir, cualquier curso que ustedes hagan de IPv6 se va a tomar como ejemplos válidos direcciones que empiecen con 2001. O sea, son para trabajar en documentación, para trabajar en ejemplos, para trabajar enseñando. Los link local son los FE80. ¿Cuál era el link local de nuestras direcciones IPv4? ¿Recuerdan? Y les había dicho que los link local funcionan cuando nuestra máquina no encuentra una dirección o un servidor de HCP. ¿Cuáles son los link local de IPv4? ¿Me están escuchando todavía? 169. Exactamente. Esos son los link local, los 169. Y hemos demostrado con algunas máquinas de sus compañeros eso. Entonces, en el IPv6 es el FE80, los link local. Y puede tener diferentes números, pero el prefijo es ese, empieza con esto, /10. Los FF00 se utilizan para multicast, rango de direcciones, /8. Una dirección no especificada sería que tenga 4 puntos, solamente puntos, y ninguna dirección. No habría dirección ahí. Y la punto 1 es nuestro loopback, o vendría a ser nuestro localhost.
equivalente al 127.0.0.1. ¿Está bien? Entonces, si ustedes hacen un route print, van a encontrar esto como localhost. Voy a mostrarles ahora. Perdón un poco. ¿Se puede ver en pantalla? Aquí tengo un 127 localhost, ¿verdad? Ese era mi loopback. Y en ustedes va a aparecer esto 127.0.0/24 y el 127.0.0.1 en vez de este va a aparecer /32. En Windows aparece así. No sé si tengo mi Windows abierto. Creo que sí lo tengo. A ver. Va a tardar. Este está tardando, está en tiempo real. Fíjense, los 169.254, aquí están mis direcciones, ¿no? Ya saben que siempre tiene que aparecer por lo menos 3. El de la red, .00, el 255.255.255, ¿dónde está? Vendría a ser mi broadcast, y luego mi dirección que me proporciona. Igual en el 127 tiene que aparecer eso, y estas son mis direcciones locales. La 192.245.121, aquí están mis direcciones de multicasting, ¿no? Al principio aparece 000 y luego al final 255.255, esos son los normales, está generando recién los IPv6. Aquí está mi F80, mi link local, vendría a ser, con dirección 1. Estas son de documentación, les había explicado, ¿no? Link local, F80. Y mi dirección, si es que me han asignado una dirección, debería tener un número diferente. Ni F80, ni 2001, ni 2000. Debería tener un número diferente. Pero en la facultad todavía no estamos trabajando con DHCP IPv6. Solamente estamos trabajando con IPv4. Entonces, no debería tener yo una dirección asociada que me hayan asignado. Están las F80, fíjense. F80 es un montón. Quiero mostrarles el de Windows. Vamos a ver. Aquí tengo mi dirección localhost, 4.1/128. Esto vendría a ser en mi 127.127.0.0.1. No se acuerda. El F80, mi link local, entonces si no me asigna una dirección, esta me va a dar. Esta mi /128 es la que me va a dar. Esta va a ser en vez de mi 169 algo. ¿Está bien? Este es mi link local. Y no tengo dirección IPv6 asignado a mi máquina. ¿Está bien? Seguimos. Las direcciones, si escribiésemos en decimal, una dirección como la que hacemos IPv4, en IPv6 sería de este tipo. ¿Se acordarían? Bastante complicado, ¿verdad? Es por eso que para facilitar se ha escrito con esta nomenclatura, hexadecimales y 8 grupos, donde manejamos 2 bytes por cada grupo. El detalle está en que si tenemos demasiados ceros, se puede abreviar la dirección. Por ejemplo, aquí hay demasiados ceros, entonces voy a abreviar colocando 4 puntos. ¿Qué implica? Ahí tengo ceros. ¿Pero cuántos grupos de ceros tengo? ¿Alguien me puede decir? Solamente no viendo esto, sino viendo esto. Esta es la dirección que me pasaría. ¿Con cuántos grupos de ceros tendría que rellenar yo, si tengo que hacerlo, para tener mis 16 bytes? Simplemente cuento los que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos me faltan? 3. Y son los que corresponden a estos 3. Los ceros de la izquierda son no significativos, así que se pueden abreviar. Pero los de la derecha no. Aquí no tenemos ningún ejemplo, tenemos este. Entonces se tiene que manejar completo.
Entonces, esta es una dirección abreviada. ¿Ok? También, aunque no necesariamente todos los routers van a reconocerlo, se puede seguir manejando una IPv4 colocando 4 puntos por delante. Pero no va a ser tecnológicamente viable, si quieren. No hay esa compatibilidad. Esta es la forma en la que deberíamos manejar. ¿Cómo se asigna dinámicamente las Global Unique Address? Existen dos formas de hacerlo. Tres, pero dos formas. Stateless y stateful. Sin estado y con estado. ¿Está bien? Sin estado maneja que ningún dispositivo realiza un seguimiento de la asignación de direcciones IPv6. Con estado existe un servidor que va a administrar la dirección. Entonces, sin estado significa que la propia máquina va a buscar la manera de asignarse una dirección IPv6. Con estado significa que un servidor le va a asignar una dirección IPv6. En el caso de sin estado, vamos a ver la más simple. Aquí en Slack, o sea que es sin estado con servidor HCP, funciona el protocolo ICMP v6. Y esta otra es la que se genera en función principalmente de la dirección MAC de la tarjeta de red. Y esta obviamente la asigna un servidor de HCP directamente. Esta forma de manejar utilizar la dirección MAC de la tarjeta de red se llama EUI64, Extended Unique Identifier. Es la forma de referenciar a que se ha utilizado la dirección MAC de la tarjeta de red, EUI64. Por ejemplo, va a depender de que si es con estado o sin estado la interacción. Una máquina necesita una dirección, así que va a mandar un router advisement, una notificación de router diciendo necesito que alguien me diga cómo debo utilizar mi dirección, cómo puedo generar mi dirección. Eso se llama router advisement. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado el router, si es sin estado, con estado, DHCP, etc., va a responder de forma diferente. Por ejemplo, este puede responder con un flag. Tenemos 3 flags. ¿Está bien? No vamos a entrar al detalle del IPv6 así total. O sea, tendríamos que analizar todos los campos, pero les voy a dar las pautas importantes. Si el flag A está marcado en 1, significa que es sin estado. Directamente. El flag O está en 0 y el flag M está en 0. Si es sin estado, pero con ICMP, con el trabajo de ICMP, va a estar el A y el O en 1. Y si es con DHCP completo, el M va a estar en 1. Entonces, basta que el M esté en 1, significa que es DHCP completo. Si el A y el O están en 1, es ICMP con DHCP. Y si es solamente el flag A con 1, significa que se está generando a través de EUI64. ¿Qué tiene que proporcionar para esto? El EUI64, fíjense que esta es nuestra dirección MAC ahora de la tarjeta de red. El del fabricante 24 bits y el del dispositivo 24 bits. Este es un ejemplo claro. Aquí tenemos ya una dirección hexadecimal de los 48 bits. Lo que se tiene que hacer es dividir los 24 bits a ambos extremos y aquí insertar los 16 bits que nos faltan. Los 2 bytes. Entonces tenemos los 2 bytes y se inserta automáticamente el primer byte con FF y con FE el segundo. ¿Está bien? Y se altera el primer byte volteando este bit, el penúltimo del primer byte. Y se tiene, en vez de esto, esta dirección IPv6 ahora. Ya tenemos una dirección IPv6, utilizando los primeros 64. ¿Está claro? Se inserta entre los 24 bits y 24 bits del propietario del dispositivo, 16 bits. El primer byte es FF, el segundo byte es FE. Y se voltea
el penúltimo bit del primer byte. Y esa es la dirección EUI64. ¿Está claro? Aquí tenemos, por ejemplo, la dirección de EUI64. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque encontramos el FFFE como parte de la dirección. Si tenemos eso, es nuestra propia dirección. Veamos en el caso nuestro si tenemos eso, ¿no? En algún momento, fíjense si aparece en las direcciones un FFFE como parte de la dirección. No aparece. No se utiliza el EUI64. ¿Qué utiliza Windows? ¿Qué utiliza Unix? ¿Utilizan EUI64? No. No utilizan EUI64. Sino directamente utilizan el link local como dirección no asignada o la dirección que nos asigne el servidor. Pero esta es una forma de hacerlo. ¿Está claro esto? Miren esta dirección. El IPv6 es una dirección, obviamente, EUI64, porque aquí tenemos esto. Pero la dirección link local, esta es la F80, siempre va a existir. En las máquinas IPv6 no es como la IPv4. Si nos asignan un IP, el 169 no funciona. En el IPv6, el link local funciona al igual que el GUA. Ambas funcionan, siempre. Entonces, podríamos hacer un ipconfig en el caso de... ¿Dónde está? Windows, yo me he perdido. Aquí está. Coloco un ipconfig. Tengo mi dirección IPv6. Fíjense que aparece como F80, que es mi link local. Y mi IPv4 aparece con la dirección que me han dado. Pero este es un link local. Mi VirtualBox, el que estoy trabajando con la máquina virtual para el emulador, para el simulador de Huawei, también está con un link local, diferente, con una dirección IP diferente, porque es máquina virtual. O sea, dentro de mi máquina virtual he creado otra máquina virtual. Esto es VMware, y dentro de eso he utilizado el VirtualBox. Por eso es que aparecen dos direcciones. Pero ambos tienen su link local, fíjense, FE80. Diferente para cada uno, pero es su link local. ¿Está bien? Entonces no existe un EUI. Windows no genera un EUI. 64, ¿no? La cabecera IPv6. La cabecera IPv6 ha cambiado. Tiene menos campos que la cabecera IPv4. Pero obviamente es más grande porque maneja direcciones de 128 bits. El primer campo, campo versión. El segundo es clase de tráfico o servicios diferenciados. La bibliografía a veces cambia, por eso les he incluido ambas. Etiqueta de flujo, carga útil, longitud de carga útil. Siguiente cabecera. ¿Se acuerdan que el IPv4 tenía un campo llamado protocolo? El campo protocolo ha sido reemplazado por siguiente cabecera. Porque en la práctica, en el campo protocolo podíamos colocar siguiente cabecera. Poníamos TCP, ICMP en el IPv4. Entonces ahora le han puesto el nombre correcto. Otro campo que le han puesto el nombre correcto es el siguiente. Límite de saltos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba IPv4? Tiempo de vida. TTL. Exactamente, TTL. Y fíjense que le han quitado un montón de cosas. Aquí no está la segunda fila que nos hablaba de fragmentación. No significa que no se haga fragmentación. Se va a hacer, pero no se la hace en la cabecera básica. Esta es la cabecera básica. Source address y destination address, 128 bits. Entonces tenemos una cabecera básica. Y tenemos 40 bytes de cabecera básica. Teníamos 20 bytes en el caso de IPv4. Ahora tenemos 40. Sin embargo, menos campos. Aquí tenemos una comparación de los campos que se han mantenido, los que no se han mantenido, los cambios de nombres y los nuevos campos. Aquí está la leyenda que nos dice, su versión se ha mantenido, pero obviamente en vez de versión 4 aparecerá versión 6. IHL, la longitud de la cabecera se ha quitado.
Tipo de servicio se ha cambiado por servicio diferenciado, se ha cambiado por clase de tráfico. Longitud total se ha cambiado por longitud de carga útil. Etiqueta de flujo se ha aumentado. Esta fila de identification, flags y fragment offset se ha quitado de la cabecera básica, pero se la ha mantenido como cabecera adicional. ¿Está bien? Entonces aquí se ha quitado. Tiempo de vida se lo ha reemplazado por hop limit, límite de saltos. Y protocolo se lo ha reemplazado como next header. Dirección fuente y dirección de origen se ha mantenido. Options, o sea, toda la parte opcional, se la ha quitado. Pero se va a manejar a través de las siguientes cabeceras. O sea, se ha buscado una forma óptima de sacar lo mejor que tiene esto y tratar de siempre utilizar una cabecera fija de un tamaño fijo. Veamos. Algo que se llama cabeceras extendidas. Entonces, nos permite manejar una especie de daisy chain, lista enlazada, donde una cabecera puede apuntar a la siguiente, la otra apunta a la siguiente, la otra apunta a la siguiente, y al final tenemos el protocolo. Entonces, podríamos tener algo parecido a esto. Nuestra cabecera de 40 bytes fija es la que está marcada como azul. Aquí tenemos, en el next header estamos poniendo TCP directamente, tal como hacíamos protocolo en el IPv4. Y nuestra cabecera siguiente, obviamente, es el protocolo TCP, su cabecera más los datos. Pero podríamos colocar en el next header routing. Colocamos la cabecera de routing y cada una de las cabeceras va a tener su propio campo next header. Y en el next header de la siguiente cabecera ponemos TCP y apuntamos a TCP. Podríamos hacer algo más enlazado. En la cabecera original podríamos poner el next header routing. En la cabecera de routing, en el next header ponemos destination. En la cabecera de destination, en el next header ponemos TCP y recién el protocolo TCP y sus datos. O sea, podríamos manejar varios enlaces de cabeceras. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está claro? A ver, antes de pasarnos a esto, veamos Wireshark. Wireshark, vamos a ver ICMP versión 6. Aquí tenemos ahora el protocolo versión 6, la IPv6. No nos interesa este, nos interesa este. Este es la IP versión 6. Y si podemos ver los campos, tenemos el campo versión y nos dice 6. Aquí tenemos la clase de tráfico, etiqueta de flujo, longitud de carga útil, next header ICMP-v6. Aquí está el ICMP-v6, el protocolo. Si tuviésemos cabeceras adicionales, aquí debería apuntarnos a las cabeceras adicionales. Hop limit, límite de saltos. Destination y source address. Y aquí tenemos claramente las direcciones MAC, perdón, las direcciones IPv6 de la dirección fuente y origen. Fíjense las direcciones, este es un link local y destination es un FF02. ¿No? Está apuntando a esta. Direcciones IPv6. Entonces con esto podemos corroborar que los campos de la IPv6 son diferentes a los campos de IPv4. ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan que les he dicho que en el caso de obtener direcciones podíamos tener unos ciertos campos llamados A, O y M? ¿Recuerdan o no recuerdan? Aquí tenemos el Neighbor Solicitation, o sea, el ICMP. El ICMP trabaja con, ¿cómo se dice esto? El ICMP tiene una función adicional a lo que maneja el ICMP versión 4. El ICMP versión 6 hace el trabajo de la mitad de lo que hace el DHCP. O sea, le han dado muchas funciones al DHCP, perdón, del DHCP al ICMP en el caso de IPv4. ¿Dudas? Están muy callados. Veamos una presentación que la tienen publicada también ustedes. Esto es de un webcast que he pasado hace mucho tiempo sobre IPv6, cuando estaba empezando a salir recién. Perdón.
Aquí tenemos que el 81 se publica el IPv4. ¿Bien? El 2005, 3/4 partes ya estaban ocupadas, asignadas. Entonces se empiezan a generar esfuerzos para extender las direcciones. El PPPP, DHCP, el CIDR, BLSM, el NAT o la reclamación de direcciones. Esta última creo que no funciona bien, pero estas otras las hemos visto. Teóricamente tenemos 4 billones de direcciones. Sin embargo, en la forma práctica se han utilizado como 250 millones, nada más, lo que les decía, por la clase A, B y C. IPv4 surge el 69, obviamente, de la investigación de ARPANET, o del Ministerio de Defensa, DARPA. Y bueno, empiezan a aparecer con el concepto de Internet, aparece el 73, el 74 se divide, no, perdón, el 74 se publica los detalles del protocolo TCP. En ese momento solo había un protocolo que se llamaba TCP. El 75 deciden dividir el TCP y el IP, lo que conocemos ahora. Y el 81 recién se especifica la versión IPv4, se publica. Entonces la 1, la 2 y la 3 han quedado en el trabajo de ARPANET. La 4 es la que nosotros hemos conocido y la que conocemos ahora. 10 años después se desarrolla World Wide Web. ¿Qué significa? Que en estos 10 años no se podía navegar en Internet, pero ya se tenía Internet. Entonces es por eso que el concepto web del concepto de Internet se tienen que separar. ¿Qué se hacía en este lapso? Se utilizaba correo electrónico y otras herramientas como Finger, a ver, no recuerdo otra, pero herramientas que se han ido creando y que permitían de alguna forma obtener información de algunos lugares donde se publicaban. El web, recién con HTTP, 10 años después de que se ha publicado el IPv4. El 93, 2 años después que se ha publicado el web, se crea el primer navegador. El 93 se genera CIDR. El 94, NAT. El 2001, 50% ya han sido asignadas, el 2005, 75%. ¿Qué pasa con IPv6? Se predice que el IPv4 clase B se iba a acabar el 94. Entonces solo nos íbamos a quedar con con clase C. Entonces se empieza a crear un camino para mejorar el IPv4, para cambiar el IPv4. Se llama IPNG. 4 instituciones analizan, si quieren, distintas formas del IPNG. Lo que se hace es agarrar lo mejor de todos de estos proyectos y lograr el IPNG Workgroup. Luego, otro elemento importante. ¿Qué sucede con IPv5? Bueno, es un protocolo experimental, ya les había explicado. En IPv4, para que pueda seguirse trabajando, se crean estos mecanismos, los hemos desarrollado. ¿Cómo funciona NAT? ¿Qué características importantes tiene IPv6? Una capacidad de alcance global, flexibilidad, agregación, multihoming, o sea que podamos manejar de cualquier lado, autoconfiguración, LEIS64, plug and play, renumeración, cabecera simple, seguridad de movilidad y una alta potencialidad de transición. No es tan cierto eso. Tenemos las direcciones 32 bits versus la dirección 128, la 32 bits 4 billones posibles. Sabemos que no hemos usado esto porque si hubiesen sido 4 billones no necesitábamos de IPv6 todavía. La IPv6 tenemos 128, 4 veces más grande en bits, y este vendría a ser el número, ¿no? Y que equivaldría a esta cantidad de direcciones por persona en el planeta. O sea, cada uno de nosotros nos toca esta cantidad de direcciones. Por eso que les decía, sin ser pretencioso, ese autor decía que la cantidad de direcciones IPv6 era equivalente a la cantidad de estrellas en el universo. Fíjense que cada uno de nosotros tenemos esta cantidad de direcciones. ¿Cuántas usamos en nuestra casa ahora? ¿Cuál es la idea de usar tantas?
Entonces, aparentemente, no se van a acabar. Lo mismo se había dicho de IPv4, pero aparentemente no se van a acabar. Tenemos para un buen tiempo direcciones. ¿Cuál es la idea? El advenimiento de IoT, Internet de las Cosas, que todo esté conectado con nosotros. Entonces, tal vez en el tiempo tengamos un chip con un número IP y que podamos, a través de algún tipo de dispositivo, conectarnos con nuestro auto, con nuestro refrigerador, con nuestro microondas. No es utopía. Ya se está trabajando con IoT en este sentido. ¿Está bien? IPv6 debería alcanzar todo tipo de dispositivos. Y aquí nos muestra justamente eso, que podamos alcanzar a esto. Múltiples niveles de direccionamiento, jerarquías. Es lo que les había mostrado como subredes que se pueden manejar. Tenemos múltiples niveles de jerarquía. No necesariamente con el concepto de subred y que estamos restringiendo cosas o que estamos perdiendo, sino como que estamos diversificando. Aquí fíjense que tiene un barra 48, barra 32, barra 3, es lo que se puede manejar como ese concepto de que un barra 48 más grande, fíjense la dirección, un barra 32, hasta por aquí, ¿no? Un barra 3, solamente está aquí, etcétera, etcétera. Las configuraciones sin estado, sale del MAC address, les he explicado cómo funciona eso, que pueden ser con estado, sin estado pero autoconfiguración, significa con ICMP y con DHCP, y la que tiene que ver con estado, que tiene que ver con DHCP. No existe el concepto de broadcast, existe el concepto de multicast. Las cabeceras son más simples y eficientes, la comparación entre una cabecera IPv4 y una IPv6. Todo lo azul se ha mantenido en el IPv4 para que vean la cantidad de campos que ya no se usan. Más. Las cabeceras de extensión, que es una forma de manejar una cabecera básica, y luego cualquier cantidad de extensiones. ¿Qué significa? Que si se inventa algo nuevo al año, se la puede implementar simplemente como una cabecera adicional. No necesitamos cambiar la base. Entonces, es por eso que la han mostrado como robusta y que pueda ser flexible en el tiempo. Aquí tenemos el ejemplo que está en el texto. Daisy Chain, justamente son listas enlazadas. La movilidad tiene que ver con que vayamos donde vayamos, podamos seguir teniendo la conectividad. Ya les he explicado que eso se proporciona por principalmente el EUI 64. Aquí tenemos la transición. Existen muchas formas pensadas de cómo podemos hacer que convivan tecnologías, la IPv4 y la IPv6. De entrada, los routers tienen que diferenciarlos, pero no van a diferenciarlo por el campo versión solamente. Aquí existe una forma de que podamos tener IPv6 redes aquí, redes IPv6, y aquí al centro redes IPv4, y podamos encapsular de alguna manera el tráfico. ¿Cómo se encapsula? Bastante simple. Aquí tenemos un dato, le ponemos un sobre Manila que dice, no sé, esto es La Paz y esto es Cochabamba, y aquí está Oruro. Entonces, de La Paz ponemos un sobre Manila que dice Oruro. Llega aquí, ellos abren el sobre y adentro aparece otro sobrecito que dice Cochabamba y ellos tienen que reenviarlo. Estamos utilizando saltos encapsulando. Estos dos van a ver 6 a 6, este va a ver 4. Entonces existen diversas formas de hacerlo, existen VPNs, existen muchas formas. La IPv6 sola nos daría un semestre para poder trabajar, entonces no vamos a entrar en ese detalle porque aún seguimos de un manejo experimental, no es experimental, pero todavía de investigación. No está totalmente consolidado el IPv6, no ha reemplazado el IPv4, seguimos trabajando con IPv4, aunque vamos integrándonos poco a poco a IPv6. ¿Está bien? Algunas cosas que se utilizan en IPv4 y las que se utilizan en IPv6, fíjense que se ha cambiado un poco porque se ha tomado muchas de las ideas logradas en IPv4 para mejorarlas en IPv6. ¿Dudas? Disculpe, ingeniero, tengo una duda.
Usted nos dijo que teóricamente el IPv4 nos tendría que dar algo de 4 billones de direcciones, ¿verdad? Ajá, Pero de las cuales solamente hemos usado 2 millones. Y entonces eso se debió 250 millones. a eso, perdón. Eso se debió a que lo dividieron por clases, ¿verdad? Ajá, Entonces el IPv6 no estaría dividido por clases, esa parte no me... no. El IPv6 maneja prefijos, pero utiliza los 128 bits. Ah, ya, ya. Con los prefijos únicamente estamos manejando niveles de jerarquía, que es muy diferente, Ya, pero no se entonces, está restando direcciones, entonces podríamos disponer de todas las direcciones en este de todas las caso. direcciones, de ese número grande que es 2 a la 128. Sí, ahí está bien. Esa Muchas es la gracias. idea. ¿Qué más? Aquí hay varios ejemplos de las... Aquí, por ejemplo, para fragmentación se utiliza una cabecera adicional. Y aquí están los campos que habíamos extrañado. Identificación, offset, ¿no? Don't fragment, more fragment, si quieren. Aquí. Porque IPv6 hace fragmentación en origen. Ya no lo hace en ruta como IPv4. Entonces se puede manejar el next header para saber qué pedazo de fragmento estamos mandando. Pero es un header, es una cabecera. Y no necesitamos que sea parte de la cabecera básica. También existen otras cabeceras, como Authentication, de seguridad, otra cabecera de encapsulación, seguridad, una cabecera de UDP. O sea, aquí tenemos una serie de listado de cabeceras actualmente desarrolladas. Aquí está la de fragmentación. Entonces, cualquier cosa que se quiera aumentar, se le añade como una cabecera adicional. Fíjense que ya tenemos 3, 6, 9 cabeceras adicionales desarrolladas que funcionan. Y dependiendo qué uso le demos, estas cabeceras van a empezar a trabajar. Cuando les muestro mi captura, lo máximo que les puedo capturar es, dice MP, algún intento de querer obtener dirección. Entonces, sin estado, buscando servidor. Es por eso que está buscando de esa manera. Pero no tengo otra forma de hacerlo. ¿Está bien? ¿Dudas? A ver, ¿dónde está? Sí está. Creo que lo he cerrado, lo he cerrado. Bueno, para mañana les puedo mostrar esos campos que les había dicho, ¿no? El O, el A, el N. ¿Está bien? Para mañana lo vamos a dejar eso. Porque necesito mostrarles lo que los routers mandan. Eso es la función de routers. No tiene que ver con la máquina. El router tiene que mandarle una respuesta a la máquina. El router puede tener el servidor de HCP, el router puede saber que se va a hacer con UI64 o el router puede saber que se va a hacer con ICMP, etc. Eso va a depender del router, no necesariamente de la máquina para poder capturar. Entonces vamos a hacer esas capturas